Listo, pues bueno, gracias a Dios estamos acá otra vez en Santiago. Vamos a empezar el capítulo 3. La semana pasada vimos que Santiago básicamente nos desafía a decir que cómo podemos profesar fe en Jesucristo y vivir de determinada manera que no es compatible con esta fe que decimos tener, porque Santiago ya nos dijo que hay una fe que nos salva y hay una fe viva que sí salva. Entonces, si tú tienes una fe verdadera, tu conducta va a estar en consonancia con esa fe. ¿Ok? La fe verdadera siempre termina en buenas obras. Las buenas obras no son el fundamento de la fe, las buenas obras son el resultado de la fe. Porque tengo fe verdadera, entonces obro. No es que yo tengo fe porque obro. ¿Ok? Sino siempre son el resultado de tener fe, las buenas obras. Entonces, el capítulo 2, versículo 26 termina así como el cuerpo sin el aliento, sin el espíritu está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Hay una fe muerta que es una fe que no se traduce en buenas acciones, es decir, es una persona que proclama tener fe en Jesucristo, pero su vida no refleja que tiene esta fe. Y también platicamos que no se trata de perfección, que no se trata de que nunca vas a pecar, sino simplemente tiene que haber un cambio de dirección en tu vida. Tú no puedes decir que tienes 35 años caminando con el Señor y sigues viviendo como cuando eras un impío. Porque entonces la fe que dices tener es una fe muerta que no salva, es una fe inútil, es una fe vana. Y entonces, cuando nos dijo todo esto, vamos a brincar a un capítulo muy importante en Santiago, donde Santiago va a dedicar todo el capítulo a un solo órgano, a un músculo del cuerpo que se llama la lengua. Y nos va a instruir respecto de cómo debemos usar la lengua si es que tenemos una fe verdadera. ¿Por qué la lengua? Porque la lengua es la responsable de que tú puedas hablar. Y entonces Santiago se está enfocando y se enfocará en lo que expresas por medio de tus palabras. Y por implicación y por aplicación, al día de hoy, ya no es solo por medio de tus palabras, sino por medio de tus dedos, por ejemplo, en tus redes sociales. Pero el punto es lo que comunicas, lo que tú dices, sea con tu boca, con tus, o sea, con el texto, con lo que sea, lo que tú comunicas de ti, lo que dices, tiene que estar en consonancia con la fe que afirmas tener. Entonces, vamos a comenzar en el capítulo 3. Y Santiago comienza con una advertencia, con una exhortación muy clara, muy contundente y muy concreta. Y dice, amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser ¿qué? Sus maestros en la iglesia. O sea, no muchos deberían tener las ganas de enseñar en la iglesia o de enseñar a los hermanos o de enseñar en la comunidad cristiana, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Entonces, Santiago dice, no te apresures por enseñar. No te apresures por enseñar a los hermanos, no te apresures por tener un puesto de enseñanza, un ministerio de enseñanza. ¿Por qué? Porque el que enseña se supone que tiene un grado más avanzado de conocimiento en la escritura y de madurez. Y entonces, si tú enseñas, Dios te hace más responsable y vas a ser juzgado de manera más estricta que la persona que no está parada en ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios les ha dicho a los cristianos, imiten la fe de sus maestros. Porque Dios les ha dicho a los cristianos, sus maestros están frente a todos ustedes para modelar la vida cristiana. ¿Esto significa que los maestros tienen que ser perfectos? No, porque si no, nadie podría estar parado en ningún púlpito, porque todos nosotros somos terribles pecadores. Y aún el pastor más piadoso se pelea con su esposa. O sea, esto es normal. De este lado del cielo no vamos a alcanzar la perfección, pero sí se supone que la persona que enseña tiene que vivir de tal manera que pueda sostener el juicio más estricto de Dios. Luego, esto tampoco significa que Dios solo juzgará de manera así como estricta a los que están parados en los púlpitos, en los salones de clase.
sino si tú eres un hombre, si tienes familia, Dios te ha llamado a que tú seas el pastor de tu familia, a que tú seas el sacerdote de tu familia, a que tú seas el profeta de tu familia. Y entonces Dios te va a juzgar a ti como varón de manera más estricta que al resto de tu familia. Es el mismo principio, porque tú estás llamado a enseñar a tu familia. Y vamos, esto es importante y es oportuno porque hoy en día muchísima gente quiere enseñar y no es malo querer enseñar. Dios te manda que si sabes algo puedas instruir a tus hermanos, pero tenemos que tener la convicción así bien clara de que si nos ponemos en un puesto de enseñanza, tenemos que tener mucho cuidado con la manera de cómo vivimos. ¿Por qué? Porque vamos a ser juzgados de manera más estricta que el resto de los demás, porque Dios nos está dando una mayor responsabilidad. Entonces, con esto comienza Santiago, porque por lo que se entiende, aquí muchos hermanos estaban tomando a la ligera el ministerio de enseñanza. Y su vida, que es lo que Santiago está examinando con lupa, su vida no correspondía a la realidad de la fe que ellos profesaban tener. ¿Ok? Y de manera particular, Santiago se va a referir a un pecado muy concreto. ¿Ok? Dice, es cierto que todos cometemos muchos errores, es cierto que todos cometemos muchos pecados, es la idea aquí. Todos cometemos muchos pecados todos los días. Pero hay uno en particular que es bien difícil de vencer, dice Jacobo. Pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Santiago dice que si tú fueras capaz de dominar tu lengua, serías perfecto. Muchos de tus pecados se acabarían si fueras capaz de dominar la lengua. Porque si tú fueras capaz de dominar tu lengua, dice Dios que serías capaz de controlarte en cualquier otro sentido de tu vida. Esto nos dice que una de las áreas más difíciles de lucha de todos los cristianos es la lengua. Es decir, son nuestras palabras, es para qué usamos nuestra boca. Entonces, desde aquí ya nos empezó a dar como una idea de la magnitud, de la importancia que tiene el control de lo que dices. Dice, incluso si tú controlas tus palabras y controlas tu lengua, que es la responsable de que formas los sonidos que se convierten en palabras, tú serías perfecto y serías capaz de controlarte en todo sentido. Luego continúa Jacobo, podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. Esto todos sabemos que funciona así. Cuando ves al caballo, está con las riendas, está con el freno, que lo tienen puesto aquí, vamos, en su boca, y pues es un pedacito, bueno, pues como de metal, y con ese freno tú lo guías por donde tú quieres. Entonces, lo que está aquí comentando es que una cosa muy, muy pequeñita guía a una bestia muy grande. Un freno guía a todo un caballo que pesa bastantes kilos. También un pequeño timón hace que un enorme barco, gire a donde desee el capitán por fuertes que sean los vientos. ¿Sabes qué? También los barcos que son impresionantemente grandes se mueven con un pequeño timón. El mismo principio. Una cosa muy pequeñita es la que marca el rumbo de algo mucho más grande, sea un caballo, sea un barco. Entonces, de la misma manera, siguiendo esta misma analogía, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. En realidad, tu músculo es chiquitito, es pequeñito. La lengua es pequeño comparado con el resto de tu cuerpo. Pero dice en la Reina Valera que se jacta de grandes cosas. Ese músculo pequeñito, chiquito que tienes en la boca es capaz de mucho. Es capaz de controlar todo tu cuerpo. Por eso dice que si tú controlas tu lengua, serías capaz de controlarte en todo sentido. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Así como algo pequeñito, y es el mismo principio tanto del freno con el caballo, del timón con el barco, de la chispa con el bosque, así como algo pequeñito puede incendiar todo un bosque, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo.
puede incendiar toda la vida porque el infierno, porque el infierno mismo le enciende. Entonces, lo que Jacobo nos quiere informar es que algo muy, muy pequeño de tu cuerpo es capaz de corromperte completamente. Y es capaz de incendiar tu vida. ¿Qué pasa con un incendio? ¿Qué pasa cuando hay un incendio en un lugar? Todo lo destruye. No queda nada. No queda nada que sobreviva a las llamas del fuego. Tu lengua es capaz de destruir todo. Tu lengua es capaz de destruir a tu familia, tu lengua es capaz de destruir a tus hijos, es capaz de destruir a tu esposo, a tu esposa, es capaz de destruir tu matrimonio, es capaz de destruir iglesias, tu lengua es capaz de destruir naciones. Y noten cómo la representa Dios. Si una chispa puede incendiar un bosque, pues la lengua es una llama de fuego, es más que una chispa. Si una chispa incendia un bosque, tu lengua puede destruir el mundo, pues. Porque la lengua es un mundo entero de maldad. Ya sabemos desde luego que tu maldad viene de tu corazón, pero se expresa por medio de tus palabras. Porque de lo que hay en tu corazón, la boca hablará. De la abundancia del corazón, la boca habla. Entonces, es como el mecanismo por medio del cual, lo voy a decir de una manera muy, muy, muy cruda, sacamos todo nuestro veneno. El veneno que está en nuestro corazón. Porque en sí mismo, pues es solamente un músculo, tu lengua y ya. Pero está animada por corazón donde todavía hay pecado. Entonces, es un mundo entero de maldad. Y es capaz otra vez de corromper todo tu cuerpo. No hay nada de tu cuerpo que la lengua no pueda destruir. Y dice que que el infierno mismo la enciende. Desde luego que todo el mundo sabe, en este contexto, que el infierno es el basurero de Dios. El infierno es donde Dios quema su basura. Una persona que no sirve para glorificar a Dios, no sirve para nada, entonces Dios la tira a la basura. Así que toda la maldad que hay en el infierno es, digamos, equivalente a lo que hay en tu lengua. Es lo que quiere decir acá. Es como si tu lengua estuviera inflamada, animada por el propio infierno. Santiago, desde luego que está usando un lenguaje en metáfora, pero bastante, bastante fuerte. El Espíritu Santo quiere que seamos conscientes del poder que hay en nuestra lengua. Poder para destruir o poder para restaurar. Poder para edificar. 7. El ser humano es capaz de domar, puede domar toda clase de animales, de aves, de reptiles y peces. O sea, tú ponle al ser humano al animal que quieras y ya lo ha domado. Por eso es que antes en los circos tú podías ir, estaban los leones, los elefantes, los osos. O sea, ponle al hombre al animal que tú quieras y lo ha podido domesticar, lo ha podido domar. Pero nadie puede domar la lengua. Pero tu lengua tiene más poder que un oso, tiene más ferocidad que un león. Es muy, muy grave lo que Dios dice de nosotros aquí. O sea, cuando te pones a pensar que has podido, el ser humano como raza, ha podido domar cualquier tipo de bestia sin importar su fuerza, su ferocidad, todo esto, pero no puede domar su lengua, te dice que la lengua es mucho más peligrosa que una manada de leones. ¿Pero por qué, Jacobo? Porque la lengua es maligna e incansable. Es mala y no se cansa de hablar. Ese es el punto. Cuando una persona está fúrica, cuando una persona está enojada y una persona le da rienda suelta a su lengua, no se cansa. Puede estar insultando a alguien 3 horas sin ningún problema. Es maligna, es incansable, está llena de veneno mortal. Ese veneno mortal que las serpientes tienen, al cual nosotros desde luego pues le tenemos miedo y tratamos como de cuidarnos y que no nos muerdan, ese veneno mortal en realidad está en nosotros y se comunica por medio
de un pequeño músculo que tenemos en la boca. Porque otra vez la lengua solo es el trampolín de nuestro corazón para expulsar todo lo que tenemos adentro. Y porque es muy difícil domarla. ¿Nunca te has puesto a pensar que cuando te enojas, cuando explotas, no puedes quedarte callado? O te es muy difícil quedarte callado, porque tu lengua necesita tirar veneno, veneno mortal. Y aquí viene la gran contradicción, y dice Santiago, a veces tu lengua canta alabanzas a nuestro Señor y Padre. Unas veces tú usas tu lengua para algo legítimo y para lo que debe de ser usada, que es cantar alabanzas a nuestro Señor y Padre. Pero otras veces tú usas la misma lengua para maldecir a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Dice, ¿sabes qué? Hay veces que nosotros usamos la lengua para lo que debe ser usada y es alabar a Dios. Para eso nos dio Dios la lengua, aquí lo dice, para alabarle a Él, para que hables de Dios, que hables de sus grandezas, que le exaltes, que hables de sus excelencias, de sus maravillas, que le rindas gloria, que le rindas adoración. Pero después de que terminamos de cantar en la iglesia y salimos y llegamos a la casa, una vez que usamos nuestra lengua para alabar al Señor y Padre, entonces nos ponemos a maldecir a quienes Dios creó a su propia imagen. Y esto es importante. Si tú estás alabando a Dios, porque tú amas al Señor, tú amarás a las personas que fueron creadas a la imagen de Dios. Y todo ser humano de este planeta fue creado a la imagen de Dios. Entonces Santiago aquí dice Jacobo, aquí hay una contradicción absoluta. ¿Por qué? Porque de una misma boca, prácticamente al mismo tiempo, están saliendo la bendición y la maldición. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. O sea, por favor, quiero que les quede claro, esto no está bien, esto es un gran pecado, esto Dios lo aborrece, esto Dios lo odia. Dios odia cuando usas tu lengua para algo diferente a alabarle a Él. Dios odia cuando usas tu lengua para destruir a los seres humanos que Dios creó a su imagen. Y pregunta entonces, acá vamos, el texto. ¿Acaso puede brotar de un manantial, del mismo manantial, agua dulce y agua amarga? O sea, esto es una pregunta retórica. Lo que está diciendo es, ¿tú crees que si tú te encuentras un manantial en el piso, crees que del mismo manantial esté brotando al mismo tiempo dos tipos de agua diferentes, dulce y amarga? La respuesta es clara y le decimos, no, Jacobo, eso no es posible. Y ahora nos hace otra pregunta, ¿acaso puede una higuera producir aceitunas o una vid producir higos? No, Santiago, ¿qué te pasa? No fuiste pues a la escuela, porque las higueras producen higos y la vid produce uvas, o aquí dice aceitunas. O sea, cada planta produce de acuerdo a su naturaleza. Dice, no puedes esperar encontrar uvas en una higuera ni higos en una vid, porque es contrario a su naturaleza. Y entonces él se responde, no, no a ninguna de las dos preguntas. ¿Por qué? Porque tampoco puede uno sacar agua dulce del manantial salado. En pocas palabras, así como como una higuera no puede producir uvas y como una vid no puede producir higos y como un manantial no puede sacar al mismo tiempo dos clases de agua, tu boca no puede ser usada para bendecir a Dios y maldecir a los hombres. Porque eso va contrario a tu naturaleza. En pocas palabras, si eres verdaderamente cristiano, si profesas el nombre de Cristo, si en realidad llevas su nombre, tu naturaleza cambió. Entonces, si tu naturaleza cambió, ¿cómo es posible que de un corazón regenerado,
de alguien que está luchando con su pecado, de alguien que dice que ama al Señor. ¿Cómo es posible que esa persona use su lengua como si fuera un arma? Y recordemos, hermanos, que la Biblia nos ha dicho y ya nos dijo que vamos a dar cuenta de cada palabra. Cada palabra que hayas pronunciado en tu vida, vamos a dar cuenta. Vamos a Mateo 12. Aquí está. Les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. ¿Por qué? Porque en teoría las palabras que tú digas van a estar de acuerdo con tu naturaleza. Si tú eres un verdadero cristiano y tú usas tu lengua como corresponde, tus palabras te absolverán. Pero si de repente en el día del juicio se descubre que lo único que hiciste con tu lengua fue destruir a los demás, vas a ser condenado, porque has mostrado que tu fe, como dice Santiago, es vana y es muerta y es inútil. Por eso, de cada palabra que hayas dicho, vas a dar cuenta en el día del juicio, y eso nos debería de poner preocupados. Que todos hemos dicho cosas que no deberíamos de haber dicho, porque todos hemos usado nuestra lengua para destruir a nuestro prójimo, porque todos hemos tenido la misma hipocresía de alabar al Señor con nuestra lengua y luego voltearnos hacia los hombres otra vez que fueron creados a imagen de Dios y destruirlos con nuestras palabras. Aquí desde luego que Santiago está conectando la lengua con tu corazón, la lengua con el pecado que hay en ti. Como les digo, pues la lengua simplemente es el músculo que es el trampolín donde brota todo el pecado que traes. Y generalmente la lengua se vuelve protagonista cuando estás enojado. Por eso es que la Biblia nos llama muchas veces a controlar nuestro carácter. Y si tú y yo tenemos un problema de ser personas explosivas, Dios nos manda a luchar y pelear contra ese pecado con la fuerza de su espíritu y el poder de su palabra para ser transformados. Dios nos manda a exponernos a la Biblia para ser santificados. Pero Dios no espera que nosotros nos quedemos en total pasividad, reaccionando siempre con violencia y con insultos. Y no solo es grave esto cuando tú maldices a los hombres que fueron creados a la imagen de Dios, sino cuando nos atrevemos a maldecir a otro cristiano, cuando nos atrevemos a destruir a un hermano, cuando nos atrevemos a usar nuestra lengua como arma contra otro hijo de Dios, en quien Cristo vive por medio de su espíritu. Cuando nosotros nos atrevemos a insultar a otro hermano en Cristo, lo que estamos haciendo es insultar a Cristo que vive en el hermano. Entonces, la próxima vez que nos atrevamos a proferir un insulto, una maldición contra alguien, incluso todavía más si es cristiano, piensa y está consciente que eso se lo estás diciendo a Jesús. Al Jesús que tú dices amar y al Jesús a quien yo también digo honrar. Santiago es un libro muy, muy práctico. Es un libro muy, muy práctico que sobre todo, un momentito, no me reconoce la abreviatura, que sobre todo no se anda por las ramas. Dice las cosas de una manera muy clara, muy contundente, muy frontal, no tiene temor que te ofendas. Lo que él quiere es que dejemos de ofender a Dios. Desde luego aquí en el contexto hay cristianos que están viviendo así. Por eso Santiago tiene que escribir esta epístola y corregir esto. Lo que Santiago escribe aquí no es hipotético. Por si alguna vez les pasa, esto está pasando en la iglesia. Así como hacen acepción con los ricos y los pobres que ya se vio, hay personas que están usando su lengua para destruir al hermano. Entonces Santiago les mete una regañada. Y Jacobo les dice, no puede ser así, hermanos míos.
de su boca no puede producir bendición ni maldición. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, si ustedes son personas sabias que conocen al Señor, lo van a demostrar. ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a demostrar, Jacobo? Viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Es decir, ¿cómo sabemos, cómo reconocemos a una persona sabia? ¿Cómo reconocemos a una persona que entiende a Dios? ¿Cómo se le reconoce? ¿Por lo que dice? No necesariamente. Es por cómo vive. Una persona sabia y una persona que entiende los caminos de Dios lo demostrará. O sea, lo dejará claro ante el mundo por medio de la manera en la que vive. Y esa manera en la que vive va a ser con honestidad y haciendo buenas obras, o sea, viviendo en santificación con humildad, porque esa humildad va a provenir de la sabiduría que esta persona tiene. Entonces, la vida de alguien cuenta mucho, porque tu vida es el termómetro de tu fe. De nada sirve que tú digas, yo soy sabio, yo sé griego, hebreo, arameo, yo conozco todo lo que se tiene que saber de teología. Si tú no vives una vida de piedad, no eres una persona sabia. Si no eres una persona sabia, de acuerdo a la escritura, eres una persona necia, porque una persona sabia vive como una persona sabia. Y una persona sabia vive en buenas obras, con honestidad, con humildad. Entonces, ¿sí se puede juzgar a un libro por su portada? Sí, sí se puede. Claro que se puede. Dios te manda que juzgues a un libro por su portada. Porque hay mucha gente que dice, no, es que tú no conoces mi corazón. Yo puedo vivir como el diablo. Yo puedo vivir como Satanás, pero yo amo al Señor en realidad. No, 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 tú no le amas. Cristo dijo que el que le ama guarda sus mandamientos, punto. El que me ama, mi palabra guardará. O sea, la conexión entre tu amor por Dios y tu obediencia está clarísima en la Escritura. Está declarada por boca del Señor. Es un poco como cuando tú le dices a tus hijos que se portan mal o son rebeldes y te dicen, oye, perdón, es que te amo. Bueno, si me amas, como tu padre, como tu madre, obedéceme. Otra vez, no me estoy refiriendo, ni tampoco Jacobo, a una vida impecable donde nadie jamás peca nunca. Aquí vamos a pecar, ya nos lo dijo. Todos cometemos muchos pecados todos los días. Pero no se trata de no cometer ningún pecado, se trata de ir creciendo en dirección de santidad. El 14, pero si en lugar de que sean sabios y vivan una vida correcta, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Pero si ustedes se llaman sabios y ustedes dicen que entienden los caminos de Dios, pero su vida es lo contrario a lo que se esperaría de una persona sabia, es decir, tienen envidia de los demás y tienen ambiciones egoístas en el corazón, solo buscan su beneficio, tienen planes, proyectos, sueños por alcanzar, donde ustedes son su propio Dios y lo que quieren es satisfacer todos sus deseos y no el bien de los demás. Si ustedes viven de esta manera, con envidias amargas, con ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de que en realidad ustedes tienen una fe muerta con jactancias y mentiras. De nada sirve lo que ustedes pretendan decir, no, es que yo de verdad sí soy cristiano. No, ¿cómo crees? Si yo fui al seminario, no, ¿cómo crees? Si yo voy a la iglesia todos los domingos, yo pertenezco al club de acá, al grupo de aquí, yo juego con los hermanos acá todos los sábados el maratón bíblico. O sea, no te engañes, en pocas palabras. Deja de creerte algo que no eres, en este caso cristiano. Porque la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá el desorden y toda clase de maldad. O sea, ustedes no se quieran hacer pasar como personas sabias, entendidas de los caminos de Dios, cuando lo que caracteriza su vida
es la jactancia, es la mentira, es la envidia, es la ambición. Porque, ¿qué crees? Todo eso no forma parte de la manera sabia en la cual Dios te llama a vivir. Es decir, estos pecados, si caracterizan tu vida, no dicen que tú perteneces al sabio Dios. No dicen que tú eres un hijo sabio. Al contrario, dicen que eres una persona terrenal, porque estas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Es más, si tu vida se caracteriza por esto, estás más emparentado con Satanás y los demonios que con el Señor. ¿Qué es la envidia? Digo, no tenemos que entrar mucho al estudio como a la palabra, porque entendemos lo que es la envidia. Cuando quieres algo que no tienes, que otro tiene y tú no. Y no es como cuando dices, fíjate, vamos, el hermano trae un carro, pues, bueno, pues que me gustaría tener. Eso no es envidia. Pero envidia es cuando hay maldad en tu corazón y dices, Señor, ¿por qué él lo tiene y yo no? O yo tengo que ver cómo le hago para conseguir ese coche. Todos entendemos, o sea, así de fácil, todos entendemos lo que es ser envidioso porque lo somos. Todos entendemos lo que es ser, digamos, egoísta porque lo somos. No nos tienen que explicar muchos estos pecados porque son parte de nuestra experiencia humana cotidiana. Bueno, estas cosas son puramente humanas y son demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, donde esto caracteriza la vida de una persona, también habrá desorden y toda clase de maldad. Estos pecados van a llevar a una vida de impiedad y va a haber todavía más maldad. Entonces, no te engañes diciendo que eres una persona sabia. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo, si realmente eres una persona que vive sabiamente, es ante todo pura y también ama la paz. Si tú eres una persona sabia, pero con una sabiduría que realmente proviene de Dios, vas a vivir de manera pura, vas a vivir de manera santa, vas a amar lo que Dios ama y vas a odiar lo que Dios odia. Y también vas a amar la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Esto es lo contrario a las ambiciones egoístas, a la envidia, al pleito. ¿Cuántas personas hay, tristemente, aún dentro de los círculos cristianos, de familias que se pelean por los bienes de los padres cuando parten? Y lo único que les interesa es quién se va a quedar con más y quién va a tener. O sea, una persona cristiana sabia ama la paz. No le teme al conflicto, porque el conflicto va a llegar a tu vida. Pero no anda buscando conflictos porque sí. Hasta donde puede y entiende, esta persona quiere vivir en paz. Y es amable con los demás y no está buscando satisfacer sus derechos por encima de los otros porque está dispuesta a ceder. ¿Quieres conocer a una persona sabia? Es una persona que vive en pureza, que ama la paz, que es amable, que está dispuesta a ceder ante los demás, que está dispuesta a renunciar a sus derechos o a sus prerrogativas por amor a los otros. Esta persona que tiene sabiduría verdadera que viene del cielo está llena de compasión y de buenas acciones. Es una persona compasiva. Es una persona que no busca destruir a los demás. Es una persona que cuando puede les tiende una mano porque siente el dolor de los demás. Porque entiende que ha recibido compasión de manera vertical de parte de Dios en Cristo. Entonces esta persona está, digamos, obligado, constreñido a mostrar, a dar esa compasión de manera horizontal a sus hermanos. Y obra, es una persona que hace buenas acciones, que hace buenas obras, no muestra favoritismo, como ya nos dijo aquí arriba, oye, fíjate que llega el rico, llega el pobre y mejor con el rico por interés. No, esta persona no tiene un interés en lo material de la gente, no muestra favoritismo. Para esta persona es lo mismo una persona rica que una persona pobre, porque entiende que las dos están necesitadas de Cristo Jesús, que las dos son sus hermanos si es que son cristianos y que las dos fueron hechos a la imagen de Dios. Y siempre es sincera, no es hipócrita. ¿Sabes quién es una persona hipócrita?
La persona que habla mal de los demás a sus espaldas y cuando los ve les abraza, oye, ¿cómo estás? Mi amigo, mi amiga del alma. No, no debemos ser hipócritas. Si un día tienes algo que tratar con un hermano, vas y frontalmente lo tratas, como dice Mateo 18. Hay un mecanismo y lo haces por amor al hermano, porque a veces hace falta mucho amor para confrontar a un hermano en su pecado. Pero no eres hipócrita. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Y estas personas que procuran la paz, porque ya nos dijo que aman la paz, no están metidas en envidias, no están metidas en pleitos, no quieren los terrenos de los abuelos, simple y sencillamente quieren paz. Ellos están sembrando esa paz y van a cosechar la recompensa de justicia de parte de Dios. Porque está la doctrina de la recompensa del cristiano. Dios te dice, búscame que te voy a recompensar. Y no es malo buscar a Dios para recibir esa recompensa que Él nos ha prometido. Pero lo que aquí está haciendo Jacobo es contrastando dos maneras de vivir. El que tiene una fe falsa y el que tiene una fe viva. Creo que es tan claro como el día y la noche. El que tiene una fe falsa, una fe que realmente no salva, es una persona que tiene envidias amargas, que tiene ambiciones egoístas, que pelea con los demás, no tiene una sabiduría en realidad que proviene de Dios, sino su supuesta forma en la que vive y su supuesta fe y sabiduría es terrenal, puramente humana, demoníaca. En cambio, la persona que sí es sabia, es pura, ama la paz, es amable, cede ante los demás, está llena de compasión, de buenas acciones, no muestra favoritismo, siempre es sincera, procura la paz, es decir, es una persona que vive en santidad. Entonces, lo que Jacobo nos está diciendo es, la medida en la que tu vida refleje a Cristo es la medida en la cual tu fe se considera verdadera. O sea, tú puedes profesar que tienes fe, yo puedo profesar que tengo fe, el vecino puede profesar que tiene fe, pero esa fe solo es una fe que salva cuando se traduce en una vida santa, no perfecta, no impecable, pero sí en constante crecimiento y en santificación, lo cual se ve diferente en todos los cristianos, ¿eh? Pero todos los que son hijos de Dios van a estar siendo transformados por Dios por medio de la renovación de su mente en ser nuevas personas. Y todos los que realmente son cristianos tienen que experimentar cambios. Y en mayor medida cada vez van a empezar a vivir de esta manera. Pero otra vez, esto es para las personas que viven de una manera egoísta, ambiciosa, con pleitos y todo esto, como manera de vivir, como modus vivendi, y dicen, yo soy cristiano. Y lo que Jacobo les está diciendo es, no encubras la verdad con tus mentiras, no eres cristiano. En realidad no perteneces al Señor. Como les dije, estás más emparentado con Satanás que con el Señor. Si es que tu vida la palabra aquí clave, la palabra operativa es, si es que tu vida se caracteriza. ¿Cómo puedo saber si mi vida se caracteriza por esto o no? Pongo un ejemplo que le escuché a un pastor, y le voy a dar el crédito cuando me acuerde cuál de todos fue, pero creo que fue Paul Washer. Sí, creo que fue Paul Washer. Él decía, vamos a hacer una cosa, vamos a seguir al pastor, ¿no?, de tu congregación. Tú tienes una congregación y tienes un pastor, tienes varios pastores. Vamos a suponer que yo puedo seguir su día con día 24 horas al día, ¿no? Y llevo mi cámara fotográfica y de repente pues estoy siguiendo al pastor a ver cómo vive. De repente pues se levantó ahí con un tema con su esposa y pues ahí están peleando un poco en la mesa y le tomo una foto, ¿no? Y digo, el pastor, mira, está peleando con su esposa. Y luego, pues siguió su vida, todo esto, fue con su esposa y se reconcilió con ella y siguió caminando. Y de repente, pues le fue mal en el trabajo, porque también pues tiene, digamos, un trabajo fuera del ministerio.
es bivocacional y de repente pues como que se enojó por algo y vio un gato y lo pateó y entonces ahí le tomo otra foto al pastor. Y entonces voy tomando fotos de las veces que el pastor peca. Y vamos a suponer que en el día tengo 10 fotos, ¿no? 10 fotos de 24 horas, ¿no? O sea, ahí están. Y luego llego con los hermanos de la iglesia y se las pongo en un pizarrón y les digo, miren, este es su pastor. Si solamente ves las fotografías, vas a decir, este cuate es un impío. Pero cosa diferente sería si en lugar de ir con una cámara fotográfica, llevo una cámara de video. Y no capturo solamente el momento en el cual el hermano falló, sino capturo todo su día. Y entonces, si yo tomo una muestra de una cámara de video, me voy a dar cuenta que estas fotos fueron de momentos donde sí, el brother pecó. Pero luego en el video estoy viendo cómo se arrepiente, cómo se reconcilia, cómo va, pide perdón y cómo realmente lo que hace durante el día es tratar de glorificar a Dios. Es el mismo pastor, es el mismo día, pero está tomado uno con una cámara fotográfica y otro con una cámara de video. Tal vez no es como muy brillante el ejemplo, pero creo que a mí sí me sirvió para comprender que cómo me doy cuenta si mi vida está caracterizada o no por estos pecados, porque no se trata de que no peques, todos vamos a pecar todos los días, no se trata de que no caigas, todos vamos a caer todos los días, se trata de dos cosas, uno, estás luchando con tu pecado, ¿y qué haces cuando pecas? Cuando tienes a una persona sabia, con sabiduría de lo alto, a una persona que ama al Señor y, por ejemplo, ese día peleó con alguien, esta persona va y pide perdón. Esta persona va y hace todo lo posible por reconciliarse en ese mismo momento, no quiere dejar pasar un segundo más, porque entiende que su Señor no está contento con lo que él acaba de hacer. Es decir, ¿cómo te das cuenta que tu vida está caracterizada por la santidad? Porque amas la santidad. Uno, la deseas. Dos, la buscas. Cuando la lees en la Biblia es para ti como un tesoro, como miel. Unos rayos X espirituales los puedes hacer así. Vete a la escritura y empieza a leer todos los mandatos que Dios tiene para tu vida. Son muchos, son muchísimos. O sea, en pocas palabras, Dios norma tu vida completa. Dios te dice cómo vivir. Si cuando tú estás leyendo los mandatos de Dios, de repente tu mente los empieza a ver como, ay, qué pesado está esto. Ay, qué carga. O sea, si esa es la actitud que tienes hacia Dios, muy probablemente no le conoces. Te lo digo de verdad por experiencia propia y de corazón. No le conoces. Pero si tú empiezas a leer los mandatos de Dios y el Espíritu Santo vive en ti, vas a decir, wow, yo quiero vivir así. No puedo, Señor, me caigo y soy débil y perdona, pero yo quiero, yo ya leí esto y para mí es como un magneto, como un imán, yo quiero tener esta vida. ¿Deseas la santidad? ¿Amas la santidad? ¿O prefieres vivir como vive el mundo, que vive alejado de Dios? ¿Con qué cuates te gusta juntarte? ¿Con los que te guían al Señor o con los que te alejan de Él? ¿En qué gastas tu día? Hay tiempo para todo, no me malentiendan, hay tiempo para todo lo que quieras hacer en el día. Pero si estás gastando tu día en pecado, si estás gastando tu día en frivolidad, estás mostrando que amas a este mundo. Si lo único que está en tu mente son, no, yo tengo muchos planes, proyectos y todo, y yo ya sé lo que voy a hacer de grande y voy a hacer esto y esto. Si eso es todo lo que está en tu mente, examina tu corazón. Porque el cristiano, desde luego, puede tener todos los planes y proyectos que quieras. Dios te manda que los tengas, eso es bueno. Pero siempre que digas, Señor, esto es lo que yo quiero hacer, yo sé que tú puedes llegar y ¡fum! Cambiarme todo y está bien. Digo, vamos a un ejemplo tonto, quiero ser futbolista profesional. Pero Señor, yo sé que tú puedes llegar mañana y me tuerzo el pie y ya nunca lo fui y está bien. Lo que tú quieras que yo sea, lo voy a hacer porque es lo mejor para mí. Entonces, Dios va trabajando en nosotros. Ahora, desde luego, esto no es una cosa de un día, una cosa de 2 días, es una cosa de Dios ir trabajando
con la palabra y el Espíritu Santo en nuestras vidas, pero sí tiene que haber un crecimiento en santidad. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Porque, hermanos, yo no quisiera que nadie de los que estamos aquí, que somos muy poquitos, o de los que escuchan esto, que somos muy, muy poquitos, estuviera engañado. Porque no hay nada peor, y para mí no hay nada más dramático, que alguien que piensa que va camino al cielo y al despertar en la muerte, que te puede sorprender en cualquier momento, despierta en un lugar que no es el que tenía pensado. Y ahí ya no hay nada que hacer, y ahí ya no hay escapatoria posible, y ahí ya no hay oportunidad de redención. Entonces, Santiago nos está diciendo, si regresamos a cómo comenzamos acá, Santiago nos está diciendo de qué le sirve a uno tener fe si no lo demuestra con sus acciones. ¿Puede esa clase de fe salvarle? ¿Cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo? Sí, tal pecado. O sea, Santiago nos está diciendo, cristiano, sí, a Dios le importa cómo vives. Dios no es indiferente a la manera en la que te conduces. Dios no es indiferente a la manera en la que haces negocios. Dios no es indiferente a la manera en la que te conduces en la escuela, en la que te conduces con tu esposa, con tus hijos, con tu esposo, con tu familia, con tus hermanos, con tus vecinos, con los hermanos de la iglesia, con las autoridades. Dios no es indiferente a... En pocas palabras, si eres cristiano, se espera de ti que vivas como un cristiano. No sé si tienen alguna pregunta. No, está más que claro. No. Ok, entonces... No, está bien. Ok, perfecto. Entonces yo creo que le voy a dejar aquí porque ya no tiene sentido que me meta al capítulo 4 cuando ya faltan 10 minutos para las 9. Entonces, nada más déjenme señalo acá donde nos quedamos para la próxima semana. Si el Señor lo dispone, estamos en el capítulo 4 de la epístola de Santiago, escrita por Jacobo. Entonces, un momento, voy a terminar con la grabación, si ya no hay preguntas ni nada. Un momento.